Bueno, hablando de política internacional, con Horacio Calderón fuera de cámara. ¿Cómo te va, Horacio? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estábamos dando cuenta de los ataques recientes de parte de Turquía en Siria, ¿no es cierto? Exacto. Que tienen como objetivo derribar al ISIS, ¿no es cierto? Este grupo terrorista que es lo que quiere implantar o pretende por lo menos un califato tanto en Siria como en Irak. Exactamente. Lo más importante a destacar acá en estos ataques que por primera vez realiza Turquía contra el ISIS es que este país ha sido partícipe necesario en que el ISIS pudiera instalarse para, digamos, desarrollar una ofensiva contra el régimen del presidente Bashar al-Assad a lo largo de la frontera de Siria, pero al mismo tiempo establecer líneas de suministro dentro de Siria, ¿no? Dentro de Siria hacia Turquía, desde Turquía hacia Europa. Bueno, estas son imágenes bastante recientes que de los ataques. Mañana, exactamente, sí, de los ataques turcos a Siria. Tengamos en cuenta que por la proximidad geográfica, como vos bien estabas señalando, geopolíticamente la pone a Turquía como país europeo en una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque de Europa, digamos, salen de allí terroristas o aquellos que van a tener una formación para integrar el grupo terrorista del ISIS, o también aquellos que buscan refugio, ¿no? Exactamente, exacto, pero además hay que ver que Turquía ha sido una plataforma, continúa siendo una plataforma, para la cual pasan rebeldes hacia Siria procedentes de Europa y de otros países del mundo. Es decir, Turquía ha sido hasta ahora funcional al Estado Islámico, porque dieron prioridad, lo hemos dicho muchas veces acá, dieron prioridad al derrocamiento del presidente Bashar al-Assad de Siria, que es laico, a luchar contra los grupos extremistas, ya sea yihadistas o islamistas. Que a veces habría que explicar un poco las diferencias. Es decir, el AKP, o el AKP, depende cómo se lo pronuncie, que es el Partido de la Reconstrucción y Desarrollo, de la Justicia y Desarrollo de Turquía, es un partido islamista que comulga con la hermandad musulmana de Siria, de Egipto, con Hamas, y movimientos islamistas de varios países de la región, ¿no? Y por el otro lado tenemos los grupos vinculados a la extrema radical, que es Al-Qaeda, y en el punto más agresivo, Estado Islámico, pero que todos ellos han de alguna manera concordado ¿para qué? Para combatir al régimen sirio. ¿Qué sucede? Ha habido una enorme presión de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para atacar, por ejemplo, al ISIS, Estados Unidos y la coalición, ¿no?, que lidera, para atacar al ISIS. El Atlántico Norte, por supuesto. Anteriormente, si tenemos un mapa, yo lo puedo explicar rápidamente, tenía que hacerlo con vuelos con bombarderos, por ejemplo, o vuelos con recarga de combustible en el camino, recorrer muy largas distancias para bombardear los objetivos. En realidad, Turquía, digamos de alguna forma complicada o cómplice del ISIS, se negaba a facilitar la base de Incirlik en Turquía. ¿Por qué? Porque es muy próxima a los blancos. Claro. Entonces hay que ver, porque todo esto es secreto hasta el momento, qué es lo que Turquía le ha otorgado a Estados Unidos, en un amplio espectro, y qué es lo que Estados Unidos le ha dado a Turquía con respecto a su posición en lo que al régimen de Siria se refiere. Porque Turquía está alentando desde el año 2011 el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Pero nos vemos ante realmente el escenario, un escenario similar al de Siria, al de Libia, al de Somalia, al de Irak desde años atrás, etcétera, ¿no? O sea que acá tenemos un cambio geopolítico profundo en la región, y yo creo que esto va a perdurar por mucho tiempo y que va a ser una verdadera tragedia. Lamentablemente esto hay que recalcarlo, ¿no? Desde ya. Bueno, a ver, para situarnos en el lugar, esta proximidad en la cual hacía referencia anteriormente, ¿no es cierto?, de Turquía con Siria, o sea, no solamente la emigración de europeos que ya tienen una formación de entrenamiento terroristas para integrarse a las filas del ISIS, sino también aquellos que la van a recibir en esos territorios con la pretensión de la conformación de un califato. Exactamente. Siria, sino que ahora se ha establecido también un cordón en la propia Turquía para poder albergar a los refugiados, porque aquellos que intentan huir de una situación tan dramática como esta, recordemos que
que no solamente son militares los que se oponen al régimen de Al-Assad, sí. no solamente está Al-Qaeda como grupo terrorista, no solamente está el ISIS, sino también los propios civiles rebeldes contra el propio régimen presidencial. Entonces, estos refugiados, ¿a dónde van? Por lo general utilizan la frontera turca. Ahora hay un cordón que se ha establecido para estos refugiados. ¿Quién sostiene este cordón y la integridad y la seguridad? Porque no escuché que hubiese organismos internacionales. No, lo que pasa es que aparentemente... Es una pretensión. Exacto, un pretexto, ¿no? Cuidado, es establecer, esto sería Turquía, esto es Siria, es decir, una buffer zone, ¿no? Una zona de amortiguación, se llamaría en castellano esto, ¿no? En términos militares no es demasiado comprensible, pero ¿qué sucede? Por el momento, Turquía, ¿qué haría? Incursionaría en territorio sirio con fuerzas terrestres, en caso de que finalmente se decida hacerlo, porque hay una división enorme dentro de Siria, dentro de Turquía, entre los sectores que son islamistas y los sectores laicos, seculares, que todavía tienen mucha influencia en el país. Y eso está muy claro porque, digamos, tardó mucho Turquía en integrarse a la comunidad europea, un reclamo de hace mucho tiempo. Entonces Turquía, en esa situación geopolítica que tiene ya de antaño, siempre se ha visto como dividida y tironeada, digamos, por la propia población civil y además también por sus primeros mandatarios, entre la pertenencia a Europa y la pertenencia, ¿no es cierto?, más Asia, ¿no? Exactamente. Y yo creo que una cosa que hemos conversado acá, que estamos viendo frente a un final de ciclo histórico. Entonces acá hay una especie de sismo geopolítico que abarca toda Eurasia, es decir, todo el continente europeo y el continente asiático, todo en su totalidad. Y Turquía es nada menos que el epicentro de uno de los grandes conflictos que hay en este momento. ¿Sabes cómo lo veo también a Turquía ahora? Como un tapón, ¿viste? Como un tapón y además también como lugar de paso. O sea, es muy complicada la situación. Es complicado, ¿sabes por qué, Belén? Hace poco hubo un ataque terrorista del ISIS contra Turquía, que era el temor que Turquía tenía. Porque Turquía, es decir, alentó a todos los movimientos terroristas que había en Europa, es decir, a ver, voluntarios, redes de reclutamiento, establecimientos de células, campamentos, unidades tácticas en su frontera para atacar al régimen sirio. Pero ahora, ¿qué sucede? Este grupo, Estado Islámico, Daesh, ha atacado también a otras organizaciones rebeldes, islamistas, por ejemplo, de alguna forma, respaldada por Turquía. Entonces Turquía... Este tema de los kurdos. Claro, exactamente. Además, que hay que ver que en este momento, al norte de Siria, hay una gran comunidad turca, kurda, ¿no es cierto?, que ha tenido una participación importantísima en la guerra contra el ISIS, que se convierte en una amenaza también contra Turquía. ¿Por qué? Porque en el caso de que se permitiera la creación de una república kurda en el norte de Siria, conectaría con la comunidad kurda del sur de Turquía, del sudeste de Turquía. ¿No? Con lo cual, se ve Europa amenazada. Claro, pero no solamente Europa, Turquía. Turquía misma. Entonces, pero a través de Turquía, ¿viste? Llegaría Europa, claro, porque el tema de la afluencia de terroristas o de voluntarios a través de Turquía se vuelve en un canal, digamos, de doble circulación. Es decir, estos voluntarios que van a guerrear a Siria o a Irak, a adquirir experiencia de combate, endurecidos en el combate, son los que en definitiva están volviendo de a poco, los que no mueren, por supuesto, los que no permanecen en el teatro de operaciones, a Europa. ¿Para qué? Para constituir en células. Y tenemos países, por ejemplo, como Francia, que fíjate una cosa, que lo han proclamado tanto Al-Qaeda como el ISIS, más peligrosa para ellos que Estados Unidos. O sea, que los ataques a París y los ataques en Francia, yo creo que van a continuar. Y las famosas decapitaciones que anticipamos acá, que parecía algo... Que se produjeron, ¿no es cierto? Este tipo de cuestiones así escabrosas, que tienen una gran conmoción pública, van a continuar en Europa y se van a ir intensificando. Y si me ponen de nuevo el mapa, porque también quisiera que señalaras, por favor, ¿no? Además de esta cercanía, porque esto permite también mostrar de alguna manera en la zona, ¿no es cierto?, las montañas escabrosas. Exactamente, todos aquellos que, no solamente, bueno, no me interesa por aquellos que van a conformar parte de los grupos terroristas, la verdad, pero aquellos que buscan protección, que no tienen a dónde ir, ¿no? Estarían en toda esta zona, pero lamentablemente yo creo que la cuestión de los refugiados por parte de Turquía es un pretexto
para, a ver, sobre la base de una ayuda humanitaria, esto lo vimos varias veces en Libia también y todo esto, bueno, establecer una zona de contención que les sirva a ellos militarmente. ¿Para qué? Para contrarrestar la influencia de los kurdos, que es cada vez mayor, con Estados Unidos detrás, que los está, por ejemplo, respaldando, y al mismo tiempo, evitar de que el ISIS pueda ingresar desde Siria a Turquía para confrontar, porque ¿qué sucede? Turquía favorecía al ISIS, eso no cabe ninguna duda. Entonces, ¿qué sucede? Hasta hoy. Hasta hoy. Hubo un bombardeo contra el ISIS que tomó Estado público. Está muy bueno este mapa. Sí. Entonces, acá hay que explicar esto. Los ataques de Turquía, ¿qué es lo que van a lograr? Es decir, romperles o quebrarle las líneas de suministro que tenía el ISIS. Entonces, y la circulación. Lo que tenía el ISIS, una de las grandes ventajas, es la capacidad de movilizarse. De movilizarse, por ejemplo, desde Siria a Irak. Entonces, al cortarle el camino a ellos entre Siria e Irak, ya los empiezan a confinar y a reducir. Está claro. Ahora, Turquía, que ha sido un país, digamos, de una anexión bastante reciente en comparación con los otros de la Comunidad Europea, que le costó tanto, digamos, formar parte de la misma. No está en la Unión Europea. Claro, pero y espero que nunca entre en la Unión Europea. Como comunidad, digamos, dentro de Europa, eso voy. Como comunidad, no la Unión Europea, sino como comunidad. ¿Cuál es la reacción de los europeos ante esto? Porque esta situación geopolítica es muy importante. Claro, ahora yo creo que Europa, por supuesto, se ha opuesto al ingreso de Turquía a la Unión Europea, por ejemplo, pero realmente hay países que están tomando medidas muy rigurosas con respecto a la inmigración, pero también contrarias, por ejemplo, a la integración de Turquía dentro de la Unión Europea, porque al estar respaldada por Estados Unidos, está el temor en Europa de que Estados Unidos funcione como un ariete en eso, ¿no? Desde ya. Muchísimas gracias, por favor. Horacio Calderón. Un placer, como siempre. Y están buscando...